Hola, hola mis queridos, ¿cómo están? Es un gusto volver a conectar a través de todos estos episodios que tenemos en el podcast de Nico y Caro. Recuerden que hablamos de temas de actualidad, pero desde un punto de vista súper distinto, que es el tema del desarrollo personal, los mecanismos emocionales, el entendimiento trascendente. Y pues en eso es en lo que venimos trabajando desde hace 20 años en Vida Excepcional, Nicolás y yo. Por eso estos espacios y concretamente este trabajo que hacemos a través del podcast, que es un trabajo tan cotidiano y tan fresco, tiene un objetivo concreto y es llevar entendimiento cotidiano a las personas. Así que pues gracias por escucharnos y también muchas gracias por compartirlo con todas las personas que ustedes conozcan, porque además son temas súper chéveres. Pasa algo, Nico. Hola, ¿cómo te va? Hola, Caro. A todos, aquí estamos juntos, obviamente. ¿Cómo van? Pasa algo y es que a veces los temas de crecimiento personal se vuelven un poco ñoños, ¿no? Y cuando digo ñoños es que están como salidos de la realidad, o sea, entonces la gente piensa que el crecimiento personal son abrazos y corazoncitos y todo rosadito, y yo sí puedo y tal, pero resulta que no es así. El crecimiento personal tiene que ver con desarrollar carácter desde el ámbito individual para tomar mejores decisiones y construir una mejor vida. Por lo tanto, es fundamental en todas las personas este desarrollo. Y lo que hacemos en Vida Excepcional finalmente es traer toda esta información pues de manera fresca, cotidiana, profunda, trascendente, pero también entretenida, divertida. Así que, pues, bienvenidos todos. Los que no nos conocen, súper invitados a conectar con el resto de cosas que hacemos. Quienes ya nos conocen, pues gracias por su fidelidad y gracias por compartirlo con toda la gente. Y hoy tenemos un tema súper chévere, pues porque se vienen las elecciones municipales y departamentales de acá de Colombia. Entonces pues necesitamos tener una guía para poder tomar decisiones. Obviamente no nos vamos a meter en los temas políticos, pues porque eso no es nuestro campo, pero sí vamos a hablar de cómo tomar mejores decisiones. ¿Qué opinas, Nico? ¿Qué tal este tema? Chévere, ¿sí? En época de elecciones, aprende a tomar decisiones. Exactamente, Okay. eso es lo que vamos a hablar. Sí, porque pues finalmente la información y el ABC que tenemos para ustedes el día de hoy, pues nos va a permitir tomar decisiones no solamente para votar en las elecciones, sino también pues en muchos otros contextos de la vida. Así que pues va a estar sensacional. Bueno, a todos los que están conectados con este podcast, les quiero dar la bienvenida y quiero que de una manera clara entiendas que vamos a hablar de este tema porque sí es relevante a la hora de tomar decisiones. ¿Cómo así, Nicolás? Pues precisamente uno de los pequeños actos que nosotros podemos tener como individuos con respecto a la sociedad, a la multitud, al pueblo, al colectivo, es la decisión de votar. Ajá. ¿Listo? Es hasta ahora el mejor acto que hemos construido y hay que hacerlo. ¿Listo? Eso es lo más importante con lo que vamos a comenzar el día de hoy. Hay que hacerlo. Recuerda que este podcast se enfoca mucho en cómo nosotros desde nuestra individualidad podemos llegar a tener una vida mejor. ¿Listo? Y pues obviamente todo eso tiene que ver con las cosas que hacemos pues, como individuos. ¿Sí? Para nosotros, para nuestra vida, de manera egoísta muchas veces, pero el día de hoy va a ser diferente. Vamos a enfocarnos en el colectivo. ¿Por qué? Porque es una gran responsabilidad el tema de votar. ¿Listo? Y es algo que tiene que precisamente acarrear muchas de nuestras dimensiones, muchos de nuestros procesos y quitar muchos de los filtros que se nos atraviesan al frente para poder llegar a tomar una buena decisión con respecto a tu voto. ¿Listo? Ok, listo. Bueno, entonces quiero simplemente recordarles que nosotros aquí no vamos a hablar de ningún candidato concretamente, ni de ninguna corriente política. Eso es importante que ustedes lo tengan claro. Para nosotros la individualidad es lo fundamental,
porque a partir de la construcción individual es que se llega al colectivo. Por lo tanto, pues aquí, no, claro, con claridad se los entregamos, aquí no estamos haciéndole barra a ningún candidato, a ningún partido político, a ninguna ideología, nada de eso. Simplemente vamos a resaltar algunas circunstancias concretas que hay que tener en cuenta para tomar decisiones y vamos a presentar algunos ejemplos. También en otros contextos, porque pues sí, el ámbito político es interesante de analizar, pero esto funciona en muchas otras cosas, en muchos otros contextos, entonces vamos a trabajarlo. Y bueno, con esa introducción tan polite, ahora sí vamos al grano. Hermana, ¿usted por quién va a votar? No les voy a decir por quién voy a votar. Si quieren saber por quién voy a votar, tienen que escribirme al WhatsApp y les contesto. Entonces, ustedes saben, conéctense conmigo en redes sociales, porque no, allí sí les voy a decir. No, para nada, el voto es secreto. Por eso, el voto es secreto. Pero lo compartiré solamente con quien me quiera preguntar directamente. Y entonces, ¿tú por quién vas a votar? Una de las razones por las cuales el voto es secreto es precisamente para que desde el punto de vista psicológico nosotros no nos dejemos presionar por el ambiente que hay alrededor nuestro y que tomemos las mejores decisiones de acuerdo a nuestro criterio, ya sea por que pues tu jefe va con la derecha o la izquierda, que tu familia va con la derecha o la izquierda, que tu pareja va con la derecha o la izquierda. Esas son cosas que influyen, entonces por eso es que es tan importante que mantengamos el tema del voto secreto. Sí, eso es un derecho y hay que tener en cuenta que pues antes que cualquier cosa, como son temas tan acalorados, tan apasionados, como decía mi mamá, en una reunión mi hijo no hable ni de religión ni de política. Bueno, y el tema es que realmente sí hay que hablar de este tema, sí hay que profundizar sobre el tema y sobre todo para aclarar, para tener muchísimo más conciencia, mucha más luz con respecto a qué es lo que podemos hacer nosotros y dejar esa posición cómoda de la quejadera. Así ¿sí? es. Dejar las creencias paupérrimas limitantes que hemos tenido siempre y es ¿para qué esos? Igual todos son unos ladrones, eso, hay que votar es por el menos peor, ¿sí? Igual todos esos están amangualados, siempre van a quedar siempre los mismos. Son creencias limitantes que tenemos, que de una u otra manera pues no nos ayudan en esta decisión del voto. Yo veo con mucha alegría y también pues mucho aprecio que se han venido desarrollando nuevos liderazgos dentro de la política, gente joven, gente no solamente con ideas claras, sino con mucha fuerza. Y eso es lo que tenemos que voltear a mirar, ¿no? Estas creencias limitantes de las que estás hablando, Nico, al final lo que hacen es que rechacemos la información, rechacemos todas estas nuevas maneras de hacer política, sobre todo en un país como el nuestro que pues ha tenido durante tantos años y tiene una historia desde lo político tan complejo y tan violenta. Entonces todo el tema de los líderes sociales que nos viene aquejando desde hace ya varios años, que además es un tema fundamental, pues tenemos que pararle bolas, tenemos que prestarle mucha atención y una manera de hacerlo pues es tomando buenas decisiones, por lo tanto hoy vamos a hablar, nuestro podcast va a ser el ABC, o sea, generalmente hacemos el ABC al final en muchos de nuestros episodios, pero hoy les vamos a decir 5 cosas que hay que tener en cuenta en los candidatos para tomar una buena decisión. Listo. Y esto les va a servir para su jefe, para la gente de su familia, para sus vecinos, en fin, en cualquier contexto en donde se desenvuelva. Ok, 5 cosas. 5 cosas. 5 cosas, muy bien. 5 cosas que hay que tener en cuenta. Yo quiero, antes de que comiences con esas 5 cosas, Dale. Caro, hablar de que en la medida en que se vaya desarrollando el podcast vamos a hacer preguntas que no tienen la intención de contestarse en este momento, sino que tú te las lleves y que te quedes con esas preguntas en tu cabeza para ver, pues para preguntar, para reflexionar con respecto a qué es lo que está sucediendo afuera con el mundo de la política. Y una de esas preguntas con las que quiero comenzar es, bueno, ¿por qué
¿Por qué la mayoría de los políticos, si no todos, son abogados? Interesante. ¿Por qué? Ujú. O sea, yo desde mi inocencia digo, no, pues es que eso es lo que se tiene que estudiar para ser político. Pero se supone que la política, según lo que a uno le enseñan en el colegio, es pues lo que tiene que ver con la comunidad, ¿sí? Y está asociado, sí, a las leyes, pero también, no sé, a los procesos, a la administración, a las humanidades, ¿no? Sí. Porque lo que hacemos es administrar pueblos y los pueblos están hechos de seres humanos. Entonces, Ujú. ¿por qué solo abogados? ¿No? Bueno, interesante. Habrá Es que una pregunta que te reflexionar. hago para que sigas ahí como, Vale. ¿cómo hago para votar? Sí. Listo. Bueno, Eh, el primero. Primero, Sí, hablemos del obviamente comenzando desde la filosofía de Bahamón, vida excepcional, vamos a hablar de este ABC, que hay que tener en cuenta para elegir a alguien que yo quiero seguir, primero. ¿sí? Porque finalmente eso es tomar una decisión acerca de, en una votación, yo voy a elegir a alguien para que sea mi líder. Entonces vamos a comenzar con lo más importante para vida excepcional, que se llaman mecanismos emocionales. ¿Qué significa eso? Que necesitamos observar la madurez emocional de la persona que va a ponerse en un espacio de liderazgo. Específicamente aquí estamos hablando del ámbito político. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa una persona madura? Una persona madura es, para que me entiendan, esta metáfora quiero entregarles, es esa persona como sabia, ¿sí? Esa persona a la que en las películas o de pronto seguramente ustedes en algunos contextos tienen gente a la que ustedes se acercan a pedir consejos, ¿sí? Estas personas que son personas tranquilas, que son personas que tienen claridad desde lo emocional, que no se agitan fácilmente, que simplemente están de manera permanente en emociones como esperanza, compasión, amor, que significa unión, o gratitud. Esto es madurez emocional. O sea, básicamente si usted está en el mundo de Kung Fu Panda, debería votar entonces por la tortuga Uwei. Claro, Uwei. Uwei es, Okay. claro, el más sabio, es el más, el más calmadito. Por supuesto, Okay. por supuesto. Y no solamente, fíjate que no es solamente calmado, sino que también es alegre. ¿Sí? O sea, Sí. es un personaje alegre, que hace chistes, ¿ok? Eso se llama madurez emocional, porque recuerden que la emocionalidad es la gasolina de la vida. Puede ser una persona demasiado inteligente, puede ser una persona brillante, pero si sus estados emocionales son angustia, rabia, rencor, frustración, pues lo que hace con la mano derecha lo borra con la izquierda. Okay. Entonces, observar los mecanismos emocionales es fundamental. Ahora, frente a esto, hay que decir algo, y es que nuestro país, desde el ámbito emocional, está muy atrás. Nosotros somos un pueblo violento. ¿Qué significa que sea violento? Desde el ámbito emocional, que estamos muy inmaduros emocionalmente. Y eso lo podemos ver reflejado en nuestros líderes, en nuestros políticos. O sea, vemos personas que se mueven y que toda la fuerza que tienen es desde el rencor, por ejemplo, ¿sí? O que toda la fuerza que tienen es desde la indignación y desde la frustración. Lastimosamente, esos estados emocionales pues nos llevan a más caos. Entonces necesitamos gente que se mueva más desde la esperanza, desde la compasión, desde el amor y desde la gratitud. Recuerden estas 4 emociones porque son fundamentales, son los 4 pilares emocionales que siempre trabajamos en vida excepcional y de hecho los trabajamos mucho también en el ámbito empresarial. Así es, 4 emociones: esperanza, gratitud, compasión y amor. 4 emociones corticales, 4 emociones complejas, las 4 emociones más altruistas. Exacto. Si tú te mueves desde estas emocionalidades, desde estas emociones, lo que vas a hacer es que tu cerebro se oxigene mejor, puedas tener ideas más claras y puedas también tener una capacidad de construcción de realidades distinta.
¿ok? Listo. Porque pues, si yo soy compasivo, entonces voy a ponerme en los zapatos del otro, lo voy a entender sus razones y voy a construir una solución más equitativa, más ecuánime para su necesidad y para la mía. Entonces, poniendo simplemente un ejemplo, las personas que se mueven desde estos estados emocionales van a permitir construir una realidad mucho más sofisticada, ¿ok? Viene la segunda pregunta, Cookies. Ok, va la segunda pregunta para reflexionar, para que se la lleven para su casa. Para que ustedes se hagan allá en sus casas es: ¿por qué los políticos contestan las preguntas directamente en la época en la que están en campaña? ¿Por qué? Porque después como que no, como que evaden, ¿sí? Como que le hacen una pregunta y contestan otra vaina completamente desconectada con la pregunta que les hicieron. Ah, pero cuando están en campaña, sí contestan. ¿Por qué será eso? Bueno, esa es la pregunta. Bueno, reflexionemos. Sigamos. Listo, vamos con el B. Ok, entonces el A, mecanismos emocionales. Observen los mecanismos emocionales de la gente, de los candidatos. Listo. Segundo, esta para mí es súper clave desde el ámbito del liderazgo. Cuando una persona tiene claridad de enfoque, o sea, cuando sabe para dónde va. Si un líder sabe para dónde se dirige, entonces sabe administrar recursos, definir un proyecto, construir equipo de trabajo, porque va a saber a quiénes va a necesitar y le va a permitir avanzar en resultados. Entonces, cuando nosotros escuchamos a los políticos, nos quedamos como por partecitas, ¿sí? Entonces le preguntamos a candidatos a alcalde, ¿el metro sí o metro no? Es que, o sea, no miremos tan en la punta de la nariz, necesitamos volver a mirar hacia adelante. ¿Qué significa esto? Proyectemos a Bogotá, proyectémoslo en el tiempo. ¿Quién de los candidatos tiene proyección en el tiempo de la ciudad? ¿Quién quiere construir algo para que quede como legado? No solamente por ganar votos, ¿sí? Por decir lo que la gente quiere o no quiere escuchar. Entonces, claridad de enfoque, ¿qué es lo que la persona va a construir a lo largo de su periodo? Y fíjense que un buen líder no solamente se limita a su periodo, sino que proyecta a más largo plazo, y estas son políticas que finalmente perduran en el tiempo. Entonces, la claridad del enfoque es fundamental para saber a quién votarle. Ok, qué interesante eso. Muy bien, Caro. Y viene la siguiente pregunta. Ok. Siguiente pregunta. Para reflexionar, las preguntas de reflexión. Que ustedes allá en su casita pues se hagan esas preguntas. ¿Por qué se repiten casi siempre los mismos apellidos en época de campaña? ¿Por qué? Las preguntas me encantan. ¿Por qué será que se repiten siempre? Y pues no son apellidos tan comunes como Pérez, González, Rodríguez. No, hay unos que son como muy exclusivos, que pues que no las vamos a decir acá obviamente porque acá no le estamos haciendo fuerza a ninguno, pero se repiten, ¿no? Se repiten. Se repiten mucho. ¿Por qué? Bueno, sigamos con el tercero. Listo, vamos con el C de nuestro ABC, okay. que esta vez es hasta la E porque son 5, okay. ¿Sí? En la tercera me gusta mucho porque yo la llamo fuerza, ¿ok? ¿Qué significa fuerza? Es que esa persona debe haber tenido resultados, ¿sí? O sea, uno no puede seguir a un líder solo por ideas, porque las ideas aguantan todo y son muy importantes en la construcción en la construcción de una realidad. La idea es la primera, digamos que el primer stage, la primera etapa, pero las ideas no son suficientes. Esa persona debe haber tenido la experiencia suficiente, debe haber tenido resultados concretos, así sean resultados en ámbitos pequeños, ¿sí? Pero que haya tenido la experiencia de lograr cosas. Hay personas que tienen súper buenas ideas, pero que cuando van a ejecutar se enredan y se vuelven un 8. Sí, de acuerdo. Por lo tanto, ese tipo de personas deben tener otro tipo de roles, como consultores o asesores, porque las ideas son necesarias, son súper importantes, pero cuando vamos a hablar de un alcalde o
alcalde necesita saber ejecutar, saber hacer. Entonces hay que observar cuáles son los resultados Ok. que la persona ha tenido en su pasado. Pueden ser pequeños, no necesariamente tiene que haber sido alcalde antes de X, Y, Z cosa, Ujú. pero sí puede haber tenido, no sé, un negocio que haya funcionado o que haya tenido una iniciativa que haya tenido muy buenos resultados. Ese tipo de cosas son las que hay que observar. Muy bien. La fuerza, completamente de Fuerza. acuerdo, para llevar a cabo los planes. Y Exactamente. precisamente eso se conecta con la pregunta que voy a hacerles, ¿sí? Para que ustedes acuérdense, contesten allá en la casa. Y es, en época de campaña, en los debates, cuando les hacen preguntas a los candidatos, ¿por qué esas preguntas no van enfocadas al cómo? ¿Sí? Porque se quedan en lo que voy a hacer. O sea, eso me acuerda mucho del el personero del colegio. Que uno escogía el personero del colegio porque siempre le prometía o más vacaciones, o más excursiones, o la piscina. La piscina Sí, del siempre, colegio. este año vamos a hacer piscina en el colegio. ¿Sí? Y nunca hablaban de cómo. O sea, ¿cómo hago yo para hacer todas esas cosas? ¿Cómo voy a hacer para desarrollar que este plan de salud, que este plan de seguridad, que el tema de transporte? ¿Cómo? No se enfocan, ¿sí o no? O sea, como que dicen, voy a hacer el metro de aquí hasta La Porra. Y nomás no dicen cómo. ¿Cómo lo van a hacer? Y no son específicos en ese cómo. Okay. Es la pregunta. No sé, ¿por qué no les preguntan cómo? ¿Por qué Preguntas para, así es como Sí. deberíamos llamar al final este podcast. Preguntas para reflexionar. no? En la época de las En la elecciones. época de las Ok. elecciones. Sí. Ok, está ahí el título alternativo. Ok. Podemos ponerlo en la descripción. Ok, listo. Ok, vamos con el D, que también es súper importante. Miren, hay una creencia limitante que no nos permite tomar buenas decisiones frente a las personas porque pensamos que en la vida, en el ámbito personal es una cosa y el ámbito laboral o el ámbito pues, de los resultados es otra. Y resulta que no es así. Las personas somos una sola cosa. Y entre más unificados estemos, más auténticos somos. Y eso también pasa con los candidatos. Entonces, digamos que este ítem del ABC lo llamé autodeterminación. ¿Qué significa autodeterminación? Es observar cuáles son las políticas personales de ese candidato. ¿Qué significa esto? Significa cuánta integridad tiene el candidato. Entonces, ¿qué nivel de congruencia tiene este candidato? Si antes dijo una cosa y ahora dice otra, si antes hizo una cosa y ahora hace otra, o si es una persona que se divorció 50 veces y fue demandado por sus hijos por alimentos. Aquí obviamente no estoy hablando de juicio, no estoy hablando de decirle a una persona cómo debería vivir su vida. No, estoy hablando específicamente de observar la integridad de él desde sus propias, o de ella, desde sus propios entendimientos, desde sus propias creencias, para entender el nivel de congruencia que tiene desde su propio modelo del mundo. ¿Qué significa su propio modelo del mundo? O sea, la persona puede pensar distinto de mí, ¿sí? Puede tener otro tipo de convicciones, pero si está súper comprometida con sus propias convicciones y esas políticas personales las lleva como su escudo o como su adalid para abrir espacios y tomar decisiones desde ahí, significa que es una persona con integridad. Incluso puede ser una persona que tenga pensamiento distinto a mí, pero eso es un punto que yo realmente tengo que observar. Entonces esa integridad personal tenemos que observarla en todos los ámbitos de la persona. Hay que observar eso para poder tomar la decisión. Siguiente pregunta. Cuando usted está de viaje en época de elecciones, no sé si se ha dado cuenta, pero absolutamente en todas partes hay vallas, papeles, volantes de pues estas personas que pues, que se están lanzando en elecciones. Son candidatos. Sí, los candidatos. ¿Por qué tanto papeleo? Es una de las preguntas. Esa es la primera. O sea, ¿por qué tanta publicidad?
¿Qué sentido tiene esa publicidad? ¿Hay algún mensaje en eso? Por ejemplo, cuando a mí me dan un volante en la esquina de un restaurante, pues específicamente me dicen pues el almuerzo que hay, a veces hasta el precio, ¿sí? El lugar en donde está es como muy específico, ¿sí? Pero cuando veo un volante de política, es como el nombre de la persona, y la persona así como en Photoshop, bien barato, y ya, y el partido político, y ya. Sí, Sí. no dicen nada más, o sea, no dicen, vea, voy a lograr esto, o lo que, no, sino un eslogan ahí bien como superficial y ya, ¿cierto? Entonces esa es la pregunta que les tengo. ¿Cuál es el sentido entonces de esos volantes? Y otra, una ñapa, porque la mayoría de los candidatos son gorditos. Ok, buenísimo. Muy bien, siguiente. Listo. Ese es el cuarto. La última. La última. Sí, la E de nuestro ABC Listo. de E. Miren, esta es súper importante para cualquier persona que vaya a ejercer una posición de liderazgo. Se llama habilidad de comunicación, porque un líder necesita tener claridad de ideas, entender la proyección de hacia dónde quiere dirigirse, tiene que tener la habilidad de ejecución, que ya lo hablamos cuando hablamos de fuerza para lograr cosas, pero también tiene que tenerla, la capacidad de convencer a su equipo y a su gente para que compren la idea de hacia dónde quiere dirigirse. Okay. Entonces, como les decía, las ideas no son lo único que tenemos que observar. También tenemos que ver qué tan capaz es esa persona de hacer cosas y qué tan capaz es de lograr que la gente lo siga. Habilidad de comunicación es fundamental. Habilidad de claridad. O sea, recuerden que comunicar tiene que ver con que yo tengo una idea en la cabeza, eso se llama construcción mental, tengo una construcción mental en mi cabeza, y tengo que pasársela a través del canal de comunicación, que es mi lenguaje verbal, mi lenguaje no verbal, lenguaje escrito. Tengo que pasarle la idea a la mente de la otra persona. Es decir, esa persona tiene que tener la misma construcción mental. Lastimosamente, nuestros líderes políticos, los buenos, o sea, los que pueden llegar a tener resultados, han tenido poquísimas habilidades de comunicación. Y es una lástima, es una pena. O sea, hablo concretamente aquí, por ejemplo, del profe Mocus. Es una persona con una claridad de ideas increíble, pero su habilidad de comunicación no le permitió, o no le ha permitido, ha mejorado últimamente, no le ha permitido que la gente le compre estas ideas para poder finalmente lograr muchas cosas. Bueno, él ha logrado muchas cosas y logró muchas cosas en el pasado, pero hubiera sido genial que hubiera podido ser nuestro presidente en el momento en el que se lanzó, ¿no? Que fue hace algunos años. Y en ese momento le jugó una mala pasada a su habilidad de comunicación, porque tienes que tener la habilidad de salir en la televisión y decir en un minuto lo que quieres que la gente piense. Okay. Si eres un político, además que un político que valga la pena, tiene que saber hacerlo. Ahora, esta habilidad de comunicación no puede estar sola, porque también hay unos políticos que tienen esta habilidad de comunicación muy alta, pero no hay fondo, no hay carnecita, como decimos acá en Colombia. O sea, no hay una profundidad, ¿sí? No hay ideas claras, no hay proyección, no hay capacidad de educación, pero se comen a cuentos a la gente. Entonces, no puede estar sola la habilidad de comunicación, porque ahí es donde entra la manipulación y la tergiversación, y ahí es donde decimos nosotros, me engañó. Pues no es que me haya engañado, es que habla muy bien y habla pues cosas que la gente quiere escuchar, pero no puede ser eso suficiente. Necesitamos ver el trasfondo de las cosas, necesitamos ver esa carnecita que hay ahí detrás, porque el fundamento también es importante. Muy bien. Mira, Caro, con respecto a todo esto, ya poniéndonos mucho más serios, hay algo que tenemos que nosotros entender y observar de frente como seres humanos, como ciudadanos, y es el rol que nosotros tenemos histórico a la hora de votar, que es una oportunidad democrática que precisamente me parece esencial en la línea de vida que tiene pues nuestra historia. Y precisamente uno de los consejos que yo les doy a las personas que